5G, fibra óptica. Hemos escuchado de estas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones como el futuro de las mismas. Pero, ¿qué relación hay entre ellas? ¿Una sustituirá a la otra? Vamos a averiguarlo. La 5G representa la abreviatura de la llamada red móvil de quinta generación, la cual está diseñada para aumentar la velocidad de transmisión de datos, reducir el tiempo transcurrido entre el envío y la recepción de la señal, es decir, la latencia, y mejorar la flexibilidad de los servicios inalámbricos, llevando la conectividad al siguiente nivel, al ofrecer experiencias conectadas de la nube a los clientes. De esta forma, las redes 5G se encuentran virtualizadas y son ejecutadas por medio de software aprovechando las tecnologías en la nube, esperando que se desate un medio en donde se simplifique la movilidad, con capacidades de roaming abiertos sin inconvenientes entre el celular y el acceso a Wi-Fi, permitiendo no solo la fácil interacción de varios dispositivos conectados, sino también el desarrollo de nuevas tecnologías. La 5G introducirá ventajas en toda la arquitectura de red, ya que utiliza un sistema de radio muy eficiente que minimiza las transmisiones de acuerdo con los requisitos del servicio, lo que da como resultado niveles de campo electromagnéticos optimizados con mayor capacidad para abarcar espectros que la red 4G no tenía. Además de que mejora las experiencias digitales gracias a la automatización con aprendizaje automático. Asimismo, se puede decir que la tasa de adopción proyectada para 5G difiere drásticamente de todas las redes de la generación anterior, 3G y 4G, ya que mientras la tecnología anterior fue impulsada por el uso de Internet móvil y la disponibilidad de aplicaciones populares, se espera que la 5G sea impulsada principalmente por nuevos usos de IoT o el Internet de las cosas, marcando el inicio de una nueva era de mayor rendimiento y velocidad de red que puede ser aplicable a varios sectores de la sociedad. Por ejemplo, automóviles conectados y autónomos, o aplicaciones en los servicios de salud permitiendo el monitoreo de pacientes a través de dispositivos conectados entre sí que de forma constante proporcionan información clave para mejorar la salud. Las redes 5G prometen velocidades de transmisión de datos de hasta 10 gigabits por segundo, que es de 10 a 100 veces mejor que la red 4G. Además, proporciona una latencia de 1 milisegundo, con un ancho de banda 1000 veces más rápido por unidad de área y permite tener hasta 100 dispositivos conectados. Esto se logra al utilizar fibra óptica para entablar la conectividad en la estación base y trabajando en frecuencias de 700 MHz y 3.5 GHz, que permite la gran velocidad de la red, ya que según los principios de las comunicaciones, cuanto menor es la frecuencia, mayor es el ancho de banda, por lo que además se reduce hasta un 90% el consumo de energía de la red. Sin embargo, ¿qué es la fibra óptica? Se refiere al medio más avanzado de transmisión de datos en las telecomunicaciones para el hogar. Consiste en un cable óptico muy fino de grosor comparable al de un cabello humano, es decir, de aproximadamente 0.1 milímetros de grosor, y se encuentra formado por un material transparente como vidrio u otro material plástico con la misma funcionalidad. A través de este se enviarán pulsos de luz que pueden ser generados mediante un láser o un LED y que representan los datos a transmitir desde un extremo del cable a otro. El uso más general es el de transportar los datos a grandes distancias, ya que este medio presenta un ancho de banda mucho mayor que los cables metálicos, menores pérdidas y mayores velocidades de transmisión. Igualmente, es inmune a las interferencias electromagnéticas, por lo que disminuye el uso de repetidores a determinada distancia. Un aspecto importante de la fibra óptica es que no solamente se utiliza para la transmisión de datos en redes, sino que también para conexiones de audio de alta calidad y como fuente de iluminación para proporcionar visibilidad en espacios reducidos e incluso para productos de decoración, como por ejemplo las luces en los árboles de Navidad. Existen dos tipos de fibra óptica, monomodo y multimodo. En la fibra monomodo solamente se puede transmitir un haz luminoso por el medio. Este haz es capaz de llegar en el mejor de los casos a una distancia de 400 kilómetros sin el uso de un repetidor y se utiliza un láser de alta intensidad para generar este. Este haz es capaz de transportar hasta 10 gigabits por cada fibra. En la fibra multimodo, en cambio, se puede transmitir varias señales de luz por un mismo cable, que son generadas por LEDs de baja intensidad. Se usa para transmisiones de más corto alcance, siendo además más baratas y fáciles de instalar. Finalmente, las partes que constituyen un cable de fibra óptica desde el centro al extremo son el núcleo, la cubierta o recubrimiento, la capa de amortiguamiento y el revestimiento o capa protectora. El núcleo
también conocido como core, es el elemento principal que va en la parte interna con mayor índice de refracción y transporta la luz en la fibra óptica siempre que no se exceda el ángulo crítico. Generalmente se encuentra hecho de cuarzo fundido, vidrio o plástico transparente. El diámetro máximo especificado en estándares ANSI para el núcleo es de 62.5 micrómetros en fibras multimodo. Los hilos de la fibra, fabricados generalmente de cristal de silicio, son el elemento conductor por los cuales viajan la luz y los datos. Siguiendo con el segundo elemento, tenemos la cubierta o recubrimiento, también conocido como cladding. Se encuentra fabricado con los mismos materiales mencionados para la creación del núcleo, generalmente de un diámetro de 125 micrómetros para todos los tipos de fibra. La cubierta recubre el núcleo y evita que la luz salga de la fibra. Se debe considerar que la cubierta posee un índice de refracción menor al del núcleo, lo que provoca que los rayos de luz se curven a medida que pasa del núcleo al revestimiento, produciendo el fenómeno conocido como reflexión total interna, el cual va a atrapar la luz hasta cierto ángulo en el núcleo, lo que define la apertura numérica de la fibra. Como tercer elemento tenemos la capa de amortiguamiento. La fibra de vidrio va a poseer una cubierta plástica suave conocida como buffer, que la protege de la humedad y de daños físicos. Esto debido a que una fibra óptica es un medio demasiado frágil para ser manipulado directamente. Por esta razón, durante el proceso de fabricación se aplica un revestimiento plástico de 250 micrómetros que sirve para disminuir las pérdidas de luz en la fibra óptica provocadas por microcurvaturas. Finalmente, el cuarto elemento es el revestimiento de capa protectora, también conocido como jacket. Es la capa exterior de la fibra óptica concéntrica con el núcleo y el cladding. Se encuentra fabricada por un plástico más duro que sirve para proteger a la fibra óptica de los factores externos mecánicos como la manipulación de la misma. Pero, ¿cómo funciona? ¿Bajo qué principios? Debido a sus características físicas, en concreto a los índices de refracción del core y el cladding, cuando se incide un haz de luz en el core, este se propaga a través de toda la fibra, en ningún momento atravesando el cladding. A este fenómeno se le conoce como reflexión total interna y es el principio de funcionamiento principal de la fibra óptica. El hecho de que el índice de refracción del core sea mayor al del cladding ocasiona que todos los rayos que inciden en la frontera de estos dos medios con un ángulo menor a un determinado ángulo crítico se reflejarán. De este modo quedan atrapados dentro del core, propiciando la propagación y la no dispersión. Es importante mencionar que la reflexión total interna queda supeditada al hecho de que el haz de luz incidente en el extremo de la fibra llegue con un ángulo dentro del denominado cono de admisión de la fibra. Si el haz llega con un ángulo fuera de este cono, incidirá en la frontera entre core y cladding y al ser un ángulo mayor al crítico, se refractará, disminuyendo la transmisión de los haces de luz. Ya que la luz es una onda electromagnética, al propagarse a través de un medio, múltiples modos de propagación ocurren. En un inicio se utilizaba fibra multimodo, donde se podrán transmitir múltiples modos al mismo tiempo. Sin embargo, al avanzar la tecnología y los requerimientos de ancho de banda, se optó por utilizar fibra monomodo, donde, como el nombre indica, solo se puede propagar el modo principal de la onda de luz. Entonces, ¿qué relación guarda la fibra óptica con la 5G? Bueno, pues es que debido a que 5G funciona a altas frecuencias, las radiobases de quinta generación deben estar mucho más cerca y aumentar en cantidad, ya que las ondas de alta frecuencia tienen una menor distancia efectiva. Actualmente, desde las centrales hasta las antenas se usa fibra óptica mediante una arquitectura llamada CRAN, acrónimo en inglés para Centralized Radio Access Networks, pero si se planea aumentar la densidad de antenas, la cantidad de cable de fibra óptica debe aumentar, y no solo en cantidad, sino en eficiencia, creando una red que interconecte las celdas y ellas mismas a la central. Una evolución en la arquitectura de las RAN ya se hizo. Cuando se pasó a 4G, se evolucionó de las RAN convencionales a las CRAN que tenemos actualmente. Para ahondar más, nuestro experto en infraestructura de fibra óptica, Jesse Cázares, nos explicará cómo se realiza esta interconexión de radiobases, entre ellas y los centros de distribución de datos. Adelante, Jesse. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la relación entre las tecnologías 5G y la fibra óptica, por medio de lo que se le llama el fronthaul, una estructura dentro de la arquitectura de las tecnologías de 5G. El fronthaul consiste en la conexión basada en la fibra óptica en la infraestructura de una red RAN, que se establece entre la unidad de banda base y la unidad de radio remoto. El fronthaul surgió con las redes LTE, cuando los operadores trasladaron sus radios más cerca de las antenas.
Este nuevo enlace se estableció para completar la conexión del backhaul entre la unidad de banda base y el núcleo de la red central. A medida que se han puesto en marcha casos de uso de la tecnología 5G, las configuraciones del backhaul flexible se han convertido en un elemento esencial para equilibrar la demanda de latencia, capacidad y confiabilidad de las aplicaciones 5G avanzadas. La red RAN de próxima generación, que es la C-RAN, está teniendo como resultado una mayor implementación del fronthaul de la fibra óptica, así como una mayor dependencia de una arquitectura dividida de la virtualización y la multiplexación. Esto ha provocado que el protocolo Enhanced Common Public Radio Interface, el ECPRI, del fronthaul se encuentre entre las tecnologías 5G más importantes. Para lograr lo que el protocolo ECPRI pide, es necesario alcanzar velocidades de gigabits y una latencia de 1 milisegundo en el transporte del fronthaul. La fibra oscura es la opción más rentable para un incremento de capacidad inmediata de la red fronthaul. Esta solución constituye también una de las mejores opciones, gracias a su rápida implementación y su mínimo impacto sobre la latencia. No solo con la fibra óptica será posible este cambio, también se deben de tener en cuenta la multiplexación por división de longitud de onda, WDM, junto con las redes ópticas pasivas. Esta combinación permitirá a las redes NG-PON2, XGS-PON y GPON estar en la misma red óptica pasiva sin tener en riesgo el ancho de banda de los servicios existentes de acceso fijo. Hay varias soluciones para implementar el enlace óptico entre la unidad de banda base y la unidad de radio. Algunas de estas son la fibra óptica de cinta, la tecnología Radio over Fiber con uso de onda milimétrica y la multiplexación por división de longitud de onda. Hablaremos principalmente de las fibras ópticas de cinta y la tecnología Radio over Fiber. Los cables ópticos de cinta son exactamente lo que su nombre indica. Son cintas de fibra ópticas formadas con una cinta plana. Esta composición es lograda por medio de una serie de fibras separadas que son unidas secuencialmente unas con otras. Con esta tecnología se podrán agrupar hasta 24 fibras, las cuales generalmente se colocan una al lado de la otra para formar una cinta plana. La introducción de las fibras ópticas de cinta en el fronthaul del C-RAN será un enfoque novedoso hacia la implementación de redes flexibles, robustas y de alta capacidad. De hecho, la infraestructura del fronthaul general requerirá una actualización compatible con las técnicas avanzadas de transmisión de radio y multiplexación por división de longitud de onda, WDM. Los cables de fibra ópticas de cinta pueden casi duplicar la densidad de fibra para un ducto típico y disminuir los costos por conducto de fibra al colocar tantas fibras como sea posible, lo que permite que varias fibras entren en espacios que antes eran demasiado pequeños para tales números. En consecuencia, el peso más liviano y los diámetros más pequeños de la fibra óptica de cinta pueden disminuir los costos de instalación y permitir que se utilice un enlace más largo en la infraestructura del fronthaul de la red C-RAN. Es de destacar que los cables de cinta pueden proporcionar potencialmente varios canales de fibra diferentes y, en consecuencia, permitir una gran cantidad de transmisiones de ancho de banda y conexiones simultáneas. De esta manera, se pueden satisfacer con éxito diferentes escenarios del networking, incluso escenarios que requieran una cobertura concentrada, como por ejemplo, un concierto musical, áreas urbanas altamente concentradas, o un evento deportivo popular como un partido de fútbol. Debemos tener en cuenta que hay una variante de esta fibra óptica de cinta, que es la fibra óptica de cinta enrollable, que consiste en un tubo cilíndrico y largo con muchas fibras ópticas concentradas, con una forma de sección transversal circular. Sirve para lo mismo, solo que es más concentrada. A continuación está el término de Radio over Fiber, que es un término que se refiere a una tecnología mediante la cual la luz se modula mediante una señal de radiofrecuencia y se transmite a través de un enlace de fibra óptica.
Las principales ventajas técnicas del uso de enlaces de fibra óptica son menores pérdidas de transmisión y menor sensibilidad al ruido y las interferencias electromagnéticas en comparación con las transmisiones de señales totalmente eléctricas. Normalmente, una red Radio over Fiber basada en ondas milimétricas transmite una señal de banda base digital a través de un enlace de fibra óptica. Se somete a una conversión óptica eléctrica, a otra conversión digital a analógica y conversión ascendente a la radiofrecuencia, y luego se irradia y detecta. Por lo tanto, la conversión óptica eléctrica representa la transición del enlace de fibra óptica a una señal de radiofrecuencia en frecuencias de onda milimétrica, lo que representa una de las ventajas de la red basada en Radio over Fiber. Esta señal de radiofrecuencia es generada directamente al golpear un fotodiodo y por lo tanto no es necesaria la conversión digital analógica o la conversión ascendente de radiofrecuencia, lo que permite que la red utilice anchos de banda de modulación más grandes, fácilmente disponibles en el dominio óptico, y habilita la centralización de equipos de control de red y osciladores de radiofrecuencia. Una vez en la frecuencia intermedia o banda base, la señal se puede modular fácilmente en una portadora óptica para su transmisión a través de la fibra óptica. Por lo tanto, la fibra óptica, la conversión ascendente fotónica y la transmisión inalámbrica combinadas pueden beneficiarse de las ventajas de los dominios inalámbricos y ópticos, de manera que la fibra óptica brinde la capacidad de salvar fácilmente grandes distancias y utilizar anchos de banda de modulación más grandes, mientras que los enlaces inalámbricos permiten una implementación fácil, rápida y flexible, y una simplificación adicional de las redes centralizadas. Entonces, como ya pudimos ver, con las tecnologías que brinda la técnica de Radio over Fiber y Ribbon Fiber, así como la multiplexación por división de longitud de onda, la implementación de un fronthaul novedoso dentro de las tecnologías 5G es posible.